Oye, ¿alguna vez escuchas a alguien hablar español muy rápido y simplemente tu cerebro se bloquea? Como si de repente todo fuera una sola palabra larga que no tiene sentido. Sí, totalmente. Es una sensación muy frustrante. Escuchas el idioma, sabes que es español, pero no puedes separar las palabras. Es como intentar leer sin espacios entre las letras. Exacto. Y lo curioso es que esto no significa que tu nivel de español sea malo. Tiene una explicación muy interesante. El cerebro humano necesita tiempo para aprender a procesar sonidos en un idioma que no es el tuyo. ¡Claro! Y esto pasa porque cuando aprendemos español en clase o con una aplicación, normalmente escuchamos un español muy lento, muy claro, con pausas perfectas entre cada palabra. Pero en la vida real, la gente no habla así. Para nada. En la conversación natural, las palabras se unen, los sonidos cambian, algunas sílabas casi desaparecen. Es algo que se llama habla conectada, o en inglés, connected speech. Y el cerebro de un estudiante no está entrenado para eso todavía. Exactamente. Por ejemplo, en español rápido, la frase ¿cómo estás? Puede sonar casi como ¿com estás? Las palabras se fusionan, y si tu cerebro espera escuchar cada palabra separada, simplemente no reconoce lo que oye. Es una muy buena observación. Y aquí quiero hacerles una pregunta a todos ustedes, que nos escuchan hoy. ¿Cuándo fue la última vez que escucharon a un hablante nativo de español y sintieron que era demasiado rápido para seguirlo? Déjenos su respuesta en los comentarios. Nos encanta leer sus experiencias. Sí, cuéntenos. Y mientras tanto, vamos a hablar sobre por qué exactamente el cerebro tiene esta dificultad. Pedro, ¿por qué crees que es tan difícil para el cerebro adaptarse al ritmo rápido del español? Bueno, hay varias razones. La primera es que el cerebro siempre busca patrones conocidos. Cuando escuchas tu idioma nativo, ya tienes millones de patrones guardados en la memoria. Reconoces palabras casi sin esfuerzo, de forma automática. Pero, cuando escuchas español, esos patrones automáticos todavía no existen o son muy pocos. Entonces el cerebro tiene que trabajar mucho más para procesar cada sonido. Y cuando el idioma viene rápido, el cerebro simplemente no alcanza. Y hay algo más que hace el español especialmente interesante. El español es un idioma de ritmo silábico. Eso significa que cada sílaba tiene más o menos la misma duración. Esto le da al español ese ritmo rápido y fluido que lo caracteriza. En cambio, idiomas como el inglés son de ritmo acentual. Hay sílabas largas y sílabas muy cortas. El cerebro de alguien que habla inglés como primer idioma está acostumbrado a ese patrón. Cuando escucha español, el ritmo parece muy diferente. Exactamente. Por eso muchos estudiantes de español que tienen el inglés como lengua nativa sienten que el español suena como un tren que va sin parar. Sílaba tras sílaba, casi sin respirar. ¡Qué buena imagen, Pedro! Un tren sin parar. Y también hay otro factor importante. La velocidad del habla varía mucho según el país. Un español de España suena diferente a un español de México, de Argentina o de Colombia. Totalmente. Y no es solo el acento. La velocidad, la entonación, las palabras que usan, todo cambia. Entonces, un estudiante que aprendió con un acento en particular puede tener muchas dificultades cuando escucha otro. Por eso en Hola Casta Español siempre tratamos de usar un español neutro, claro y accesible. Queremos que todos puedan entendernos, sin importar de dónde son o dónde estudian español. Y hablando de eso, hay algo que muchos estudiantes no saben. El cerebro se puede entrenar. No tienes que resignarte a no entender el español rápido para siempre. Con práctica y con las estrategias correctas, tu cerebro puede aprender a procesar el idioma más rápido. Eso es muy motivador. ¿Y cuáles son esas estrategias? Porque creo que muchos de nuestros oyentes quieren saber exactamente qué pueden hacer para mejorar su comprensión auditiva. Perfecto. La primera estrategia es escuchar mucho español todos los días. No tienes que entender todo. El objetivo es simplemente exponer el oído al ritmo natural del idioma. Podcasts, series, música, películas, todo ayuda. Y es importante escuchar sin subtítulos en tu idioma nativo. Los subtítulos pueden ser una muleta.
Si siempre lees mientras escuchas, el cerebro no aprende a procesar el sonido por sí solo. Muy buen punto. Puedes usar subtítulos en español al principio, eso sí ayuda. Pero a medida que mejoras, intenta escuchar sin subtítulos y ver cuánto puedes entender solo con el oído. La segunda estrategia es repetir lo que escuchas en voz alta. Esto se llama shadowing. Escuchas una frase y la repites inmediatamente, intentando imitar el ritmo y la pronunciación del hablante. El shadowing es increíblemente efectivo. No solo mejora tu pronunciación, también entrena al cerebro para procesar el español a una velocidad más natural. Es como hacer ejercicio para el oído y para la boca al mismo tiempo. Y la tercera estrategia es escuchar el mismo audio varias veces. La primera vez quizás entiendes muy poco. La segunda vez, un poco más. La tercera vez, de repente, todo empieza a tener sentido. Esto pasa porque el cerebro necesita tiempo para analizar los patrones. Cuando escuchas algo por primera vez, el cerebro está muy ocupado tratando de identificar los sonidos. La segunda y la tercera vez, ya puede concentrarse más en el significado. Es fascinante cómo funciona el cerebro, ¿verdad? Y aquí va otra pregunta para nuestros oyentes. ¿Ya han intentado alguna de estas estrategias? El shadowing, escuchar sin subtítulos, repetir audios. Cuéntenos qué les ha funcionado mejor. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros y para toda la comunidad. Sí, nos encanta crear una comunidad de personas que aprenden español juntas. Cada comentario que dejan nos ayuda a entender qué contenido es más útil para ustedes. Ahora, quiero hablar de algo que creo que es muy importante: el miedo. Muchos estudiantes de español sienten miedo cuando escuchan a un hablante nativo hablar rápido. Se ponen nerviosos, se bloquean, y ese bloqueo hace que entiendan todavía menos. Sí, es un círculo muy frustrante. El nerviosismo afecta directamente la comprensión. Cuando el cerebro está en modo de pánico, usa todos sus recursos para manejar el estrés, y le quedan menos recursos para procesar el idioma. Por eso es tan importante practicar en un ambiente relajado, sin presión. Escuchar español como si fuera música, sin la obligación de entender todo. Con el tiempo, la confianza aumenta y el miedo disminuye. Y cuando la confianza aumenta, el cerebro puede relajarse y procesar el idioma mucho mejor. Es un círculo positivo que se refuerza a sí mismo. También quiero mencionar algo sobre el vocabulario. Muchas veces el problema no es solo la velocidad, sino que hay palabras que no conocemos. Si escuchas una palabra desconocida a velocidad normal, puedes deducir el contexto. Pero si esa misma palabra viene rápida y mezclada con otras, simplemente desaparece. Exacto. Por eso, ampliar el vocabulario es también una parte fundamental de mejorar la comprensión auditiva. Cuantas más palabras conoces, más cosas puedes entender, aunque el ritmo sea rápido. Una forma muy efectiva de aprender vocabulario nuevo es a través de series y películas en español. Cuando escuchas una palabra nueva en un contexto visual, con acciones y emociones, el cerebro la retiene mucho mejor que si solo la ves escrita en una lista. Totalmente de acuerdo. El contexto es todo. Y además, las series y las películas te exponen a conversaciones naturales, con ritmo real, con pausas reales, con expresiones que no encuentras en los libros de texto. Hablando de expresiones, hay algo más que hace difícil entender el español rápido: las expresiones idiomáticas. Son frases cuyo significado no se puede deducir de las palabras individuales. Por ejemplo, si alguien dice estar en las nubes, no significa que físicamente está en las nubes. Significa que no está prestando atención, que está distraído. Pero si escuchas esa frase muy rápido y no la conoces, tu cerebro intenta traducir palabra por palabra y se pierde completamente. Exactamente. El español tiene miles de expresiones así. Y los hablantes nativos las usan todo el tiempo, de forma muy natural. Por eso es tan importante no solo aprender palabras, sino también aprender frases completas y expresiones. Y eso es algo que pueden practicar con nosotros aquí en Holacast Español. En cada episodio usamos español natural, expresiones reales, conversaciones como las que tienen lugar todos los días entre personas reales. Antes de continuar, ¿saben lo que pasa con algo que se llama la memoria de trabajo? Es muy relevante para este tema. Sí, cuéntanos.
Creo que muchos de nuestros oyentes no conocen ese concepto. La memoria de trabajo es la parte del cerebro que procesa la información en tiempo real. Es como la pantalla de tu computadora. Solo puede mostrar cierta cantidad de información al mismo tiempo. Cuando escuchas español rápido, la memoria de trabajo se llena muy rápido. Y cuando se llena, el cerebro empieza a perder información. Es como si la pantalla se congelara. Por eso a veces sientes que entiendes las primeras palabras de una frase, pero al final ya no recuerdas qué dijo la persona al principio. Exactamente. Y la buena noticia es que la memoria de trabajo también se puede entrenar. Con práctica constante, el cerebro aprende a procesar el español de forma más eficiente, usando menos recursos para las partes básicas y liberando espacio para el significado más complejo. Es como aprender a manejar un automóvil. Al principio tienes que pensar en todo: el volante, los pedales, los espejos, las señales. Pero con el tiempo, muchas de esas acciones se vuelven automáticas y puedes concentrarte en la ruta. ¡Qué buena comparación! Y así pasa con el español. Al principio tienes que pensar en cada sonido, en cada palabra. Pero con práctica, el reconocimiento de palabras se vuelve automático y puedes concentrarte en el significado. Hay una última cosa que quiero mencionar hoy, y es muy importante: la paciencia. Aprender a entender el español rápido no ocurre de un día para otro. Es un proceso gradual que requiere tiempo y constancia. Totalmente. Y es normal sentirse frustrado en el camino. Todos los estudiantes pasan por momentos en que sienten que no avanzan. Pero esos momentos son parte del proceso. El cerebro está trabajando, aunque no lo notes. Los avances en el aprendizaje de idiomas a veces no son lineales. Hay días en que entiendes mucho y días en que parece que olvidaste todo. Eso es completamente normal y no significa que estás haciendo algo mal. Lo más importante es seguir adelante. Escuchar español todos los días, aunque sea solo 15 minutos. Practicar el shadowing, ver una serie, escuchar un podcast como este. Cada pequeño paso cuenta. Y aquí, en HolaCast Español, estamos para acompañarlos en ese camino. Cada episodio es una oportunidad de entrenar el oído, aprender vocabulario nuevo y familiarizarse con el ritmo natural del español. Así que, si llegaron hasta aquí, felicitaciones. Ya están haciendo algo maravilloso por su aprendizaje. El hecho de que estén escuchando este podcast significa que su cerebro ya está trabajando. Y antes de despedirnos, una última pregunta para la comunidad. ¿Hay algún aspecto del español hablado rápido que les resulte especialmente difícil? ¿Las palabras que se unen? ¿Los acentos diferentes? ¿Las expresiones idiomáticas? Cuéntenos en los comentarios. Nos encanta leer todo lo que escriben. Sus comentarios nos ayudan a crear episodios que realmente les sean útiles. Y si este episodio les ayudó a entender mejor cómo funciona el cerebro con el español, no olviden compartirlo con alguien que también esté aprendiendo. Buenas noches a todos. Ha sido un placer pasar este tiempo con ustedes hoy. Buenas noches. Nos vemos pronto en el próximo episodio de HolaCast Español. Hasta entonces, sigan practicando.